Se acaba la IA ilimitada, GitHub Copilot cobrará por su uso. Hola, soy María José Adrián, ingeniero civil en informática. Hola a todos, yo soy Aldo Cachútolo, ingeniero civil industrial. Esto es Detrás del Algoritmo, un espacio donde analizamos inteligencia artificial, tecnología y automatización con una mirada clara, seria y aplicada al mundo real. Hoy vamos a hablar de una noticia que puede parecer técnica, pero en realidad anticipa algo mucho más grande. GitHub Copilot, una de las herramientas de inteligencia artificial más usadas por los programadores, va a cambiar su modelo de cobro. Y lo importante no es que solo cambie el precio o la forma de pagar. Lo importante es que este cambio revela sobre el costo real de la inteligencia artificial. Así es, porque durante mucho tiempo nos acostumbramos a pensar que en la IA como una suscripción fija, una no paga con una mensualidad. Usa la herramienta y listo. Pero eso empieza a cambiar cuando la IA deja de ser un asistente que responde preguntas simples y pasa a ser un sistema capaz de trabajar durante más tiempo, analizar más contexto y ejecutar tareas más complejas. Hace pocos días, GitHub anunció que Copilot pasará a ser un sistema de facturación basado en su uso. Es decir, en vez de medir algunas funciones con unidades llamadas Premium Request, ahora cada plan incluirá una cantidad mensual de GitHub AI Credits. Estos créditos se consumirán según el uso real que el programador le esté dando a la inteligencia artificial. Así es, María José. Dicho de manera simple, el precio base del plan no necesariamente sube, pero el uso pesado empieza a medirse de forma más directa. Si usas poco, probablemente el cambio no se sienta tanto, pero si usas Copilot como agente para tareas largas, revisiones amplias y sesiones intensas, el costo puede empezar a importar mucho más. Para entender esto, hay que explicar una palabra clave: los tokens. Un modelo de inteligencia artificial, como ya lo hemos comentado en otros videos, no procesa texto exactamente como lo leemos nosotros. Lo divide en pequeñas unidades llamadas tokens. Estos tokens, como puede ser palabras, fragmentos de palabras, signos o piezas o partes de código, son los que hoy estamos hablando. Y aquí aparece el punto económico. Cada vez que un sistema recibe una instrucción, consume tokens de entrada. Cuando responde, consume tokens de salida. Y si reutiliza contexto o información almacenada temporalmente, también puede hacer tokens en caché. Entonces, una pregunta breve puede consumir relativamente poco, pero una tarea larga con mucho código, muchos archivos, muchas iteraciones y utilizando un modelo avanzado puede consumir bastante más. Y eso significa más tokens, más cómputo, más inferencia, más servidores, por ende, más costo. Así es, María José. Ese es el fondo del asunto. GitHub está diciendo en la práctica que Copilot ya no es el mismo producto que de hace años. Antes muchas personas lo veían como un autocompletador inteligente dentro del editor. Hoy apunta a algo más grande, un asistente capaz de revisar, proponer, modificar y trabajar sobre proyectos completos. Entonces estamos hablando que esto se parece más ahora a una plataforma agéntica. Ojo con esa palabra. Es decir, un sistema que no solo responde una pregunta puntual, sino que puede ejecutar una secuencia de pasos para lograr un objetivo. Por ejemplo, revisar un repositorio, entender una parte o todo el código, proponer cambios, corregir errores y volver a iterar. Y ahí aparece una diferencia importante.
No cuesta lo mismo responder una pregunta rápida que sostener una sesión larga de trabajo con inteligencia artificial. Desde el punto de vista del usuario, ambas cosas pueden sentirse como usar Copilot, pero desde el punto de vista de la infraestructura, no son lo mismo. Por eso este cambio hay que mirarlo solamente o no solamente como una decisión comercial, sino que también hay que mirarlo como una señal técnica. La IA avanzada tiene costos variables. No todos los modelos cuestan lo mismo. No todas las tareas consumen lo mismo. Y no todos los usuarios generan la misma carga sobre ese sistema. Esto se parece mucho a lo que pasó con la nube. Al principio, para muchas empresas, la nube sonaba como algo flexible, cómodo y moderno. Pero con el tiempo apareció una realidad. Cuando usas más capacidad, más almacenamiento, más procesamiento o más tráfico, pagas más. Con la inteligencia artificial está pasando algo parecido. La IA deja de verse como una caja mágica incluida en una suscripción y empieza a parecerse más a una infraestructura medida. Hoy en día se está midiendo por su uso, por modelo, por tokens, por intensidad de trabajo y por capacidad computacional. Efectivamente, María José. Y esto puede tener dos lecturas, una positiva y una incómoda. La positiva es que el cobro por uso puede ser más justo. Un usuario liviano no necesariamente subsidia al usuario que consume muchísimo. Y una empresa puede controlar mejor sus presupuestos. Aldo, además GitHub está incorporando herramientas para que usuarios y administradores puedan ver una estimación de costos antes de toda esta transición. Eso es importante porque las empresas no pueden integrar inteligencia artificial sin un control financiero. Necesitan saber cuánto se está usando, quién lo está usando, quién lo usa más, qué funciones consumen más y dónde se debe poner un límite. Entonces, la lectura incómoda es que la idea de IA ilimitada empieza a debilitarse. Y esto no solo afecta a programadores, puede ser una señal de lo que veremos en muchas herramientas de inteligencia artificial. Más créditos, más límites, más planes por consumo, más presupuestos y más diferencia entre usuarios ocasionales y usuarios intensivos. Aldo, y acá tenemos un detalle importante. GitHub indica que las completaciones de código y las sugerencias del NextEdit seguirán estando incluidas en los planes y no consumirán de estos AI credits. Eso significa que no todo se va a cobrar igual. Las funciones más básicas o más integradas se mantienen dentro del plan, pero todas las capacidades más pesadas y especialmente las que usan modelos avanzados o procesos más largos entran en esta nueva lógica de consumo. Y esto es muy interesante, María José. Y tiene mucho sentido desde el negocio, porque una cosa es sugerir una línea de código, otra cosa es pedirle a un agente que revise una base completa, entienda contexto, proponga cambios y trabaje durante varios minutos e incluso más. El segundo caso usa mucho más recursos. Y si una empresa tiene miles de usuarios usando estos recursos todos los días, el costo se vuelve relevante. También cambia la forma en que los equipos técnicos tendrán que pensar estas herramientas. Ya no solo va a bastar con preguntar, ¿tenemos Copilot o necesitamos Copilot? ¿Lo usamos o no lo usamos? Ahora también habrá que preguntar, ¿qué modelo estamos usando? ¿Cuánto contexto estamos trabajando, con el cual estamos trabajando o estamos enviando? ¿Qué tareas estamos automatizando? ¿Cuánto consume cada flujo? ¿Y qué presupuestos vamos a disponer para eso para cada equipo? En empresas esto es muy importante
porque la IA puede aumentar productividad, pero también puede abrir una nueva línea de gasto variable. Si no se controla, puede pasar algo similar a lo que en muchas compañías vivieron con la nube. Al principio parecía algo barato, pero después aparecen consumos acumulados que nadie estaba mirando. Aldo, y por eso GitHub también habla de controles de presupuestos para las organizaciones. Las empresas podrán gestionar los límites con centros de costos y también usuarios. En otras palabras, la IA empieza a entrar al mismo mundo de la administración financiera que ya existe en la tecnología empresarial. Y aquí hay una lección muy amplia. La inteligencia artificial no es gratis. Aunque para el usuario parezca que solo escribe una instrucción y recibe una respuesta, detrás hay modelos, servidores, chips, energía, memoria, mantenimiento, seguridad y equipos técnicos. Debemos tener en consideración que cada respuesta tiene un código, a veces muy bajo o a veces muy alto, pero existe ese costo. Y cuando millones de personas usan este sistema, obviamente el costo se multiplica. Así es, María José. Entonces, este cambio de Copilot ayuda a aterrizar una idea. La IA no solo es una herramienta de productividad, también es una industria de infraestructura. Y como toda infraestructura necesita financiamiento, escala y sostenibilidad. Aldo, desde el punto de vista técnico, esto también empuja a una mejor disciplina en el uso. No siempre tiene sentido usar el modelo más potente para todo. No siempre conviene usar demasiado contexto. No siempre es eficiente pedirle a un agente que haga una tarea enorme si una parte se puede resolver de forma más simple. Y esa es una idea clave para la empresa y profesionales. La IA no debería usarse como si todo costara lo mismo. Hay tareas donde vale la pena usar un modelo avanzado. Y hay tareas donde basta una herramienta más liviana, más rápida y más barata. Aldo, esto sin duda nos va a llevar a una etapa más madura en la utilización de la inteligencia artificial. Menos improvisación, más medición, más comparación y análisis entre los modelos. También vamos a incluir un análisis de costo-beneficio. Vamos a tener más claridad sobre qué procesos realmente justifican la automatización. Pero también puede generar resistencia. Algunos usuarios pueden sentir que pagan lo mismo, pero que tienen que preocuparse más por el consumo. Otros pueden tener miedo de usar la herramienta por no gastar créditos. Y las empresas, los administradores tendrán que encontrar un equilibrio, controlar costos sin frenar la productividad. Y ahí está el desafío, Aldo. Si se limita demasiado, la herramienta pierde valor. Si se deja sin control, puede volverse muy costosa. La clave está en medir bien, definir una política clara y entender qué tipo de uso genera un retorno real. Y esta discusión no se queda en GitHub. Copilot es solo un ejemplo visible. Lo que está pasando es que la IA está entrando en una etapa donde el mercado empieza a reconocer su costo real. Durante un tiempo, muchas plataformas absorbieron parte de los costos de crecer, de ganar usuarios y de mostrar su real valor. Pero a medida que el uso aumenta, las tareas se vuelven más complejas y el modelo de negocio tiene que sincerarse y tiene que ajustarse. En simple, la inteligencia artificial puede ahorrar tiempo, puede aumentar productividad, puede ayudar a programar, escribir, analizar y automatizar, pero no elimina el costo, lo desplaza y tarde o temprano ese costo aparece en el precio, en los créditos, en los límites
o en los presupuestos. Y es por eso, Aldo, que hoy analizamos esta noticia, porque es muy importante. No porque todos usan GitHub Copilot, sino porque muestra una tendencia, es lo que está pasando, es lo que va a pasar en el futuro. Y la IA profesional probablemente se moverá cada vez más hacia modelos donde el consumo realmente importa. Y eso obliga a usuarios y empresas a hacerse mejores preguntas. No solo qué herramienta de IA uso, sino también cuánto consume, cuánto cuesta, qué valor genera, qué tareas justifica, qué riesgos tiene y cómo la integro sin perder control. Aldo, la conclusión no es que si Copilot sea bueno o malo por hacer este cambio. La conclusión es que la inteligencia artificial está entrando en una etapa mucho más realista. Ya no tenemos la promesa de que es ilimitada, sino que hoy estamos viendo que se requiere más infraestructura, debemos tener en consideración la medición, por lo tanto se requiere más y mejor administración. Y para todo el mundo del trabajo, eso es clave, porque la productividad con inteligencia artificial no dependerá solo de tener acceso a una herramienta. Dependerá de saber usarla bien, medir su impacto y decidir cuánto vale la pena pagar por más capacidad. La inteligencia artificial no se está volviendo menos importante, ojo. Al contrario, se está volviendo tan importante que empieza a ser un recurso que debemos administrarlo, pero como un recurso estratégico dentro de la empresa. Y cuando una tecnología se administra como recurso estratégico, cambia la conversación. Ya no hablamos solo de innovación, hablamos de costos, de control, de retorno, de eficiencia, de dependencia tecnológica y de poder de mercado. Aldo, hoy GitHub Copilot nos está mostrando una transición mayor. La inteligencia artificial ya deja de venderse solamente como una suscripción simple de 10, de 20 o de $30 al mes. Empieza a medirse como una infraestructura de trabajo. Y esa puede ser una de las grandes preguntas de los próximos años. No solo quién tiene la mejor IA, sino quién puede pagarla. ¿Quién sabe administrarla? ¿Y quién logra convertir este gasto en productividad real? Esto fue Detrás del Algoritmo. Tecnología, inteligencia artificial, economía y trabajos, aplicados con criterio y sin exagerar. Si te gustó este contenido, por favor, suscríbete, dale like y haz tus comentarios. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao.